Estamos contentos porque tenemos un Dios fiel que nos ama, que perdona nuestros pecados, que está allí atentos, siempre atentos para darnos de su gracia, de su favor. Dios les bendiga, qué bueno verles, estoy muy contento en esta tarde de verlos a cada uno de ustedes. Como siempre es hermoso compartir con ustedes este tiempo en la presencia del Señor. Así que le damos la cordial bienvenida también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Veo algunas caritas nuevas, siéntanse bienvenidos, que Dios les bendiga mucho y esperamos que este tiempo que estén acá pueda ser de gran bendición y que puedan disfrutar de lo más hermoso que tenemos, que es la presencia de Dios. En la presencia de Dios somos edificados, en la presencia de Dios somos transformados, en la presencia de Dios algo ocurre. Algo ocurre. Amén. Bueno, súper contentos. Saludamos también a los que nos acompañan a través de las redes sociales, YouTube, Instagram. Es un privilegio que ustedes también nos puedan acompañar. Estamos alcanzando diferentes países, ciudades de Latinoamérica. Las datas que nos están llegando es que nos están sintonizando desde diferentes partes de Latinoamérica, lo que es México, lo que es Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico. Estamos muy contentos con lo que está pasando, así que Dios es bueno, estamos alcanzando aún más personas y cuando usted le da like, cuando usted le da un me gusta, esto permite que pueda el mensaje que estamos compartiendo del Señor alcanzar aún a más personas. Amén. Bueno, ¿están listos? Amén. Seguimos entonces en nuestra serie Transformados. Esta es nuestra segunda semana, gozándonos de este tiempo, del significado para nosotros como hijos de Dios de ser transformados por Él, por su amor, por su gracia, por su favor. Esta segunda semana vamos a estar hablando, o esta segunda parte estaremos hablando acerca del perdón. Pero la semana pasada iniciamos con lo que es la identidad, es decir, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Qué lugar tenemos nosotros para Dios? ¿Será que somos un especial tesoro para Él? Claro que sí, somos un especial tesoro. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto tiene implicaciones, tiene realidades, tanto espirituales como físicas, es decir, a nivel terrenal. Espiritualmente mencionamos que al ser hijos tenemos bendición en los lugares celestiales, tenemos una posición en Cristo Jesús, pero no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que derramó allí de su favor, de su gracia, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, la gracia, el amor, el perdón de Dios está disponible allí. ¿Lo crees? Amén. Y esta semana estaremos hablando entonces de lo que viene siendo el perdón. Es decir, venimos hablando de lo que implica ser transformados. Ya vimos que hay unas características, hay una identidad. Ahora vamos a hablar acerca del perdón. Palabras más, palabras menos. Un hijo de Dios tiene que tener un corazón dispuesto a dar perdón, a perdonar, a vivir una vida en obediencia, a vivir una vida conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a lo que Dios ha establecido. Así que estamos llamados a perdonar como Cristo lo hizo. Wow, algunas veces allí cuando tocamos este tema toca un poquito nuestras fibras, porque sabemos que desde niño no tenemos esta inclinación fácilmente hacia el perdón. Si recordamos esas pequeñas peleas de niños entre hermanos y de pronto cuando estábamos ahí en aquella riña llegaba papá y mamá, ¿qué pasó aquí? Él comenzó, él fue el primero. En vez de perdonarnos, nuestra naturaleza es a pelear, allí a buscar la situación, el conflicto. Así somos, pero esto no viene sino por la caída que ha tenido el ser humano. Sabemos que el pecado, más que algo en específico, es una condición. Y sabemos que esto sucedió al principio de la creación en el Génesis. Nos da ese relato de cómo ocurre la caída del hombre. Por lo tanto, tenemos esta naturaleza pecaminosa. Dios, como es un Dios santo, no comulga con el pecado, pero habilitó a su Hijo. Envió a su Hijo como sacrificio hermoso y propicio para cada uno de nosotros. Así que lo que vamos a estar hablando hoy no se trata solo de un acto de obediencia, hablando de transformados en el perdón. No se trata solo de un acto de obediencia
a los mandatos de Dios, sino que también es un reflejo de la transformación que ocurre en el corazón de aquellos que han sido tocados por su gracia. ¿La gracia de Dios te ha alcanzado? Amén. Amén. Qué bueno. Vamos a ver algunos pasajes centrales donde nos estamos plantando. En esta serie, primeramente tenemos el pasaje del capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, verso 2, que dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El siguiente pasaje que tenemos es Romanos 4, capítulo 4, verso del 7 al 8, que nos dice: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Luego tenemos Efesios capítulo 1, verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Wow, cuando leemos estos pasajes nos deleitamos, nos gozamos, nos contentamos de saber que tenemos un Dios que realmente ama y perdona. Pero al hablar de transformación, quiero repasar un poco lo que vimos la semana pasada, de acuerdo a lo que describe Romanos 12, su verso 2, que dice que transfórmense, o en otras versiones dice transformaos. Queremos decir la definición de transformación, que la tenemos allí. Dice que viene del griego metamorphose. Es una forma de este verbo griego, como lo estamos viendo acá, que dice metamorfo, que significa transformar, cambiar de forma o transfigurar. Esto, por supuesto, en el mundo greco-romano tenía unas implicaciones tanto físicas como espirituales. Principalmente Pablo también habla en un sentido físico espiritual, que se materializa en lo físico. Nos ayuda y nos invita a que haya esa transformación aquí, en nuestras mentes, que es donde normalmente tenemos ese campo de batalla. Ahora vamos a ver una definición de perdón. Escogí esta definición, me gusta mucho, del pastor Arnoldo Arana en su libro El Perdón, que lo recomendamos mucho. Lo estamos viendo. Para las damas que no saben, hay ahorita en este momento una campaña de 40 días, un reto de 40 días de perdón. Así que están invitadas a participar. Vamos a ver esta definición que dice: es una decisión personal en la que se suelta la ofensa y el agravio, renunciando a los sentimientos de resentimientos y a los deseos de venganza. Esta acción se convierte en un proceso liberador que genera un efecto sanador, que tiene el potencial de traer restauración a las personas involucradas y dar lugar a la reconciliación. Wow, es un concepto bastante amplio, bastante completo, que puede definir justamente en qué consiste este regalo precioso que Dios nos dio, que se llama el perdón. Por lo tanto, de acuerdo a esto y a los pasajes que hemos visto en cuestión, es un proceso que ocurre en el alma. Como se trata de una decisión personal, parte de la voluntad del hombre, la cual se encuentra en el alma. Nuestra voluntad está ahí en el alma, por lo que debe construirse poco a poco. Es decir, es un proceso que se va llevando a la práctica y que se termina convirtiendo en un rasgo de nuestra personalidad. Es decir, como hijos de Dios estamos llamados a ser transformados, y a que el perdón, más que una acción en concreta, de acuerdo a un caso particular, se convierta en un rasgo de nuestra personalidad. Palabras más, palabras menos, que esté instalado en nosotros, que se instale. Porque la semana pasada hablábamos de que cuando experimentamos el nuevo nacimiento, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Por lo tanto, entendemos que ahora entra el perdón en nosotros, como un rasgo de nuestra personalidad, como una característica del creyente. Amén. Así que lo que vamos a ver a continuación son 6 características de un cristiano que vive en el perdón de Dios. La primera de ellas es que el creyente entiende que Dios lo perdonó. Número 1, partimos de que comprendemos, aceptamos y amamos, abrazamos
el perdón de Dios, de que realmente Él lo hizo primero. Dios primero nos perdonó a nosotros. Vamos a ver entonces Efesios capítulo 1 verso 7, que dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. De manera que entendemos que la naturaleza de Dios es el perdón, es amor. Dios es amor, pero Dios también nos da perdón. Por supuesto que está muy conectado cuando vemos ese pasaje famoso de Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos damos cuenta entonces que cuando vemos el amor de Dios, está así abrazadito con el perdón. Está allí, conectado, ahí está todo. Parte del amor de Dios para cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta en este último pasaje de Juan, primera de Juan 4:10, dice que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Es decir, fue Él el que dio ese paso. Él comenzó toda esta búsqueda hacia nosotros. Él nos llama, Él nos busca, Él nos ama. Amén. Por lo tanto, tenemos esta frase: entendiendo que la naturaleza de Dios es amor, Dios es amor y su perdón es una manifestación de ese amor. El perdón es una manifestación del amor de Dios. Gloria a Dios. Lo segundo que entendemos, un creyente que está transformado en el perdón de Dios, es: perdona como Dios lo ha perdonado. Vamos a ver algunos pasajes. Mateo capítulo 6. Si recordamos el Padre Nuestro como una de las oraciones principales, dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En otras versiones dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. El verso 14 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Verso 15: pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Por lo cual entendemos que Cristo nos invita. En primer lugar, vemos que hay un mandato. Implica un mandato de parte del Señor para cada uno de nosotros, que tú y yo podamos perdonar, que tú y yo comencemos a darle ejercicio a este músculo. Entendemos que es un mandato porque dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en lo que dice en el verso 14: porque si ustedes perdonan a los hombres en sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Entendemos de manera clara que hay un mandato allí, bien definido de parte de Dios, donde nos invita a caminar a través del perdón. Lo segundo que observamos es que hay ciertas consecuencias. Al no perdonar, la falta de perdón tiene serias implicaciones para el alma, y no solamente para el alma, pudiera llegar incluso a nivel espiritual, a nivel más complejo, si no caminamos en el perdón. Por lo tanto, entendemos que así como Dios nos perdonó, esa disposición hay que trasladarla a nuestro prójimo, hay que trasladarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Y dirá alguno: ¿y cómo se logra eso? Uy, palabra dura es esta. ¿Cómo logro digerir esto? Hablar del perdón no es una cosa fácil, por eso mencionamos que es un proceso. Amén. Colosenses capítulo 3 verso 3 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Imitar el perdón divino. Y alguno dirá: wow, pero ¿cómo lo hago?
es difícil, es que no te imaginas por lo que yo pasé, no te imaginas lo que yo viví. Pues déjame decirte que cuando Cristo estaba en la cruz, todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Él. Todos. Y antes de ir a la cruz, hubo gente que lo azotó, que lo castigó, que lo golpeó, que lo insultó, que le escupió en el rostro. Y al ver este escenario, aún estas personas que habían cometido este acto tan triste y lamentable, Cristo aún en la cruz decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense ustedes entender el perdón de Cristo, la disposición de Cristo a perdonarnos. Y sin lugar a dudas, cuando tú y yo nos sentimos tan amados, cuando tú y yo sentimos esto tan grande que viene de parte de Dios, decimos: Señor, yo necesito hacerlo de la misma manera como tú lo hiciste. Quizás dirás: no sé cómo, pero ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Sí. Porque no estás solo. Dice que en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, que ya no estás en tus fuerzas. Hay alguien que te ayuda, y es el precioso Espíritu Santo de Dios que está contigo, con el que fuiste sellado. Él mismo te va a ayudar. Él mismo va a poner amor. Él mismo te va a rescatar. Él mismo te va a dar la mano. No estás solo en el proceso. Dios mismo te va a llevar a amar. Dios mismo te va a llevar a perdonar. Amén. La tercera realidad o característica de un creyente que es transformado por el perdón de Dios es que tiene sanidad emocional y espiritual a través del perdón. Algo poderoso ocurre cuando tú y yo perdonamos, o se abre un proceso de sanidad aquí en el corazón. Se nos sanan las emociones, el rencor, el odio, la amargura, estas emociones que muchas veces nos acompañan cuando no hay perdón. Siempre se ha dicho que el perdón es algo fuerte, pero creemos que cuando no perdonamos afectamos al que nos ofendió. No, ya verá él por lo que me hizo, ya verá ella por lo que me hizo. Por este puño de cruce. Nos ponemos así: por este puño de cruce, no me pasa de esta raya. Y asumimos una actitud de venganza. Y el otro o la otra persona feliz sigue avanzando en su vida y nosotros bebiéndonos el veneno. Pero no estamos bebiendo el ácido, nos quema por dentro. No podemos ver a esa persona, no podemos ni siquiera pensar en ese individuo o en esa persona porque nos quema. La emoción, por lo tanto, es muy negativa. Necesitamos ser libres de esta emoción. Necesitamos ser libres y sanos emocionalmente. Amén. Por lo tanto, si estás en Cristo, buenas noticias. Vas a ser libre. O ya eres libre de eso, mejor dicho. Amén. Vamos a empezar por este pasaje, Proverbios capítulo 17, verso 9. Dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Bueno, ciertamente cuando nosotros perdonamos, cultivamos el amor. Queremos restaurar. En el fondo queremos amar, pero el dolor y el miedo nos acompañan. El dolor y el miedo pasan por aquí y decimos: ¿y si lo vuelve a hacer? ¿Y si me vuelve a fallar? ¿Y si vuelve a ocurrir lo mismo? Ya vamos a responder esas preguntas también. ¿Qué pasaría en esos casos? Pero lo cierto que sí quiero hablarte es que hay una liberación del rencor, porque comienzas a amar. Cuando tú perdonas, sueltas esa ofensa y cultivas el amor, como lo acabamos de ver ahorita en este proverbio. Liberas el rencor, la amargura, el odio te afectan. Por lo tanto, en tu salud emocional y espiritual, cuando estás en Cristo y perdonas, eres libre. Leía por ahí, voy haciendo un poquito de spoiler del libro del perdón del pastor Arnoldo Arana. Me encanta ese libro. Él es contador, y una de las características que él decía, que sale más barato perdonar que guardarse el rencor, que guardarse el remordimiento.
Porque él decía que desde el punto de vista contable, imaginemos que las emociones que acompañan a la falta de perdón comienzan a pasarnos facturas. Cuando vamos a ver, no podemos dormir. Cuando vamos a ver, estamos desvelados, nos enfermamos, tenemos el sistema inmunológico deprimido, no salimos de la bendita gripe, no salimos de la bendita cuestión. ¿Y qué está pasando conmigo? Hay que revisar entonces nuestro corazón. Hay que pedirle que Dios nos ayude a explorar. Padre, ayúdame a explorar, Señor, porque quizás yo estoy guardando rencor a esta persona, o me vienen estos recuerdos, o me vienen estas situaciones. Pero a partir del amor que Dios te va a dar, vas a lograr vencer el rencor. Amén. Mateo capítulo 18, versos 21 y 22 dice: Pedro se acerca a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces, ¿verdad? Hasta 7. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. ¡Wow! Dios mío. Se cree que ahí había un debate, incluso involucrados algunos fariseos en la cuestión. Se piensa que cierto aspecto hasta 3 veces, más bien Pedro estaba siendo generoso. Pedro se dijo: bueno, 3 no, vamos a ir a 7. Hasta 7, Señor, ¿verdad? Hasta 7 veces está bien. No, Pedro, no te digo 7, te digo hasta 70 veces 7. Bueno, se tuvo que poner a multiplicar, pero mientras multiplicaba en la mente se dio cuenta que... Dale. Sigue perdonando. Por lo tanto, el perdón no lleva a un registro. Yo sé que la ofensa no se olvida, lo que sucedió no se olvida, porque en algún momento en la vida vas a recordar lo que pasó. Quedan cicatrices. Pero lo cierto del caso es que tampoco llevamos un registro. No es lo mismo recordar el acontecimiento desagradable o lo que sucedió a llevar un registro. Esto fue aquel 24 de mayo del año 1997. Era un domingo por la tarde. El muérgano llegó y pasó por esa puerta y olvidó totalmente que era nuestro aniversario. Ay, Dios mío. Fíjense. Recuerdo claramente esa tarde. Recuerdo claramente ese momento. Y vamos y llevamos un registro. Luego, aquel jueves 25 de noviembre del año 2004, estaba lloviendo a las 3:30. Y dijiste que ibas a pasar por mí y no viniste. No me recogiste, me abandonaste. Bueno, no sé, estoy poniendo ejemplos, no, pero sé que hay casos más complejos, pero estoy poniendo un ejemplo. Llevamos un registro. El Señor, en pocas palabras, con este pasaje nos está diciendo: no te pongas a contar. No, si son 1, 2, 3, 4, si son 7, no cuentes, hasta 70 veces 7. O sea, perdona todo lo que sea. Infinito, dale. No hay fin. Vamos a trasladarnos ahora a Efesios capítulo 4, verso 26. Dice: enójese. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice: enójese, pero no pequen. Ya va. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Pocas palabras. El enojo es una emoción humana. Va a venir. Ocurrió el hecho, me dio rabia, me amargué, me molesté. Pero ¿qué vas a hacer con esa molestia? ¿Te molestaste? Ok, vino, te molestaste, ya, pasó. ¿La vas a dejar pasar? ¿Vas a amar? ¿Vas a perdonar? ¿O te vas a quedar allí recordando? ¿O te vas a quedar allí encasillado en ese punto? Por eso dice: enójense, pero no pequen. ¿Cuál sería el pecado? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no deja que caiga ese sol y que sigas en la noche con la amargura ahí en la cama, con la sábana revuelta. Es que yo lo vi, es que no sé qué, y es que yo sabía, porque es que definitivamente la conozco o lo conozco.
y llevamos la contabilidad. Jesús nos dice: suelta. Y aquí en este caso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no permitas que caiga el sol sin antes perdonar. Palabras más, palabras menos. Por lo tanto, entendemos que hay entonces un proceso de sanación en este caminar en Cristo. Sanar las heridas es necesario. Por eso, una vez más, a las damas quiero invitarlas a que, si quieren tener más herramientas, aprovechen este tiempo, este reto de 40 días. Yo creo que todavía hay tiempo, ¿verdad?, de que se puedan sumar y participar, aunque sea con lo que reste. Pero las invito a las que no se han podido inscribir, háganlo, porque es de gran bendición. Es un proceso, es un paso a paso, con la ayuda del Señor. El cuarto aspecto de un cristiano transformado: renuncia al orgullo y practica la humildad. Hay ocasiones donde es el orgullo el que no deja perdonar. El orgullo. Porque interpretamos que perdonar es un sinónimo de debilidad. Yo no soy débil, yo soy fuerte. E interpretamos quizás que dar perdón esté arrebatando una parte de nosotros. Como decir: es que no te mereces mi amor, no te mereces lo que yo te estaba dando, mi confianza, y ahora la destruyes. Pues déjame decirte que el orgullo puede afectar el proceso de perdón. Y la falta de la práctica de la humildad. Pero si estamos en Cristo, vamos a soltar ese orgullo. Vamos a dejarlo atrás, no importa. Miren, yo a veces que en el mundo nos enseñan, en el mundo nuestros padres nos enseñan, ese es su lugar, no se rebaje. Es decir, mantén tu orgullo en alto. El problema es que cuando llegamos a Cristo, esto se opone. Cuando llegamos a Cristo es todo lo contrario. Cristo nos dice: te dio una mejilla, ponle la otra. No es que le vas a andar provocando: dame pues. No, tampoco así. Pero significa, bueno, si te golpeó, si te dijo camilla la milla, da una milla extra, dala. Es difícil la economía, es diferente, la economía del reino a la economía del mundo. En el mundo nos enseñan, pero de una manera, a ser egoístas. Usted por lo suyo, no vea por lo suyo, no vea por lo de los demás. Atiéndase usted primero y después, bueno, los demás que ve. Si queda un espacio, bueno, ahí ve. Renunciemos al orgullo y practiquemos la humildad. Vamos a ver los pasajes. Proverbios capítulo 11, verso 2 dice: con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. Repito, con el orgullo viene la ¿qué? La deshonra. Pero si practicamos la humildad, tenemos sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Perdón. Amén. Proverbios capítulo 17, verso 9 dice: el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Con el orgullo insistimos en la ofensa. Ponemos la pared en alto, ponemos la vara alta. Insistimos en que no, es que me ofendió, que tal. Sí, bueno, pero es que tú no sabes. Ven acá, siéntate para contarte. Nos ponemos de esa manera, ¿cierto? Ven para que veas el detalle de lo que pasó, porque si tú sabes el detalle me vas a entender. Y el detalle de Cristo. ¿Dónde quedó Cristo cuando sufrió en la cruz del Calvario? Wow, esto nos da una perspectiva diferente. Amén. Amén. El quinto aspecto de un cristiano transformado en el perdón es promueve la unidad y la comunidad. Cuando perdonamos, traemos unidad. Cuando perdonamos, alentamos a la comunidad donde estamos, es decir, a las personas que nos rodean. Y ocurre algo maravilloso. En Efesios capítulo 4, verso 32, una vez más el apóstol Pablo dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esto va a fortalecer las relaciones. Va a haber comunión, relación. Cuando superamos la ofensa, cuando superamos el agravio, cambia el entorno. Yo mismo lo he vivido en situaciones a veces tontas que surgen
procesos familiares. Ay, que me diga ya, perdóname, después de un abrazo, qué rico, cambia todo. Nos amamos otra vez. Dejamos pasar lo que sucedió. Qué rico es abrazar otra vez. Y en la economía del reino sale más barato. Sale más barato perdonar. Emocionalmente sale mejor perdonar. Nos acostamos en paz. No andamos con esa tormenta en la cabeza. En salud. Entonces, meditemos en esta cosa que nos está diciendo el Señor. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Lo siguiente que ocurre es crecimiento y apoyo mutuo. Hay un apoyo mutuo. Cuando tú y yo estamos perdonando, estamos todavía en promover la unidad y la comunidad, vamos a apoyarnos. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, hay entendimiento. Cuando nos perdonamos, hay comprensión, hay entendimiento. Decimos, ¿sabes qué? No sabía, perdóname, no sabía que era tanto que te había dolido lo que te dije. Pero hay un entendimiento y hay un apoyo mutuo. Hay crecimiento porque maduramos. Maduramos, crecemos, nos convertimos en personas diferentes. Y por supuesto que la comunicación va a mejorar. Oye, no sabía que era tanto. Oye, metí la pata, perdóname. O mira, no, sí, mira, pasó esto, me sentí muy ofendido. Bueno, lo cierto del caso es que esto va a promover esa unidad. Amén. Y el sexto punto, ya para finalizar, dice: da testimonio y evangeliza a través del perdón. Cuando tú y yo somos transformados en el perdón, va a dar testimonio a las personas que nos rodean. Amén. Y va a ayudar a evangelizar y alcanzar a otros para Cristo. ¿Cómo es eso que perdona? Como mencionábamos, en el sistema de este mundo, en el gobierno de este mundo, es al revés. Vemos por nuestras propias necesidades, nuestro propio orgullo. Primero yo, después veo si te perdono o no. Yo sigo adelante, allá tú ves qué haces con tu vida, yo seguiré con la mía. Así nos enseñan en el mundo. Pero cuando estamos en Cristo y perdonamos, amamos, maduramos, pasamos la página, crecemos, sanamos emocionalmente, las personas que están a nuestro alrededor dicen: pero en esta persona hay algo diferente. ¿Qué hay en la vida de esta persona? Que todo tiene una actitud distinta. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para no guardar el rencor? ¿Cómo hace para no guardar la amargura en su corazón? Hay personas que se preguntan y se sorprenden al ver esto. Dice Lucas capítulo 6 verso 37: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. No solamente aplicable desde parte de Dios hacia nosotros, sino que también de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando usted perdona, si usted va y le pide perdón a alguien, lo más seguro es que le diga: no, yo te perdono, porque somos humildes, porque tenemos una actitud distinta. Si somos personas que perdonamos, ténganlo por seguro que en el momento en que nos equivoquemos, los demás van a notar eso. No, tranquilo, no pasó nada, no, déjalo allí, no te preocupes, yo te perdono, vamos, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque esto lo va a promover justamente esa actitud de Cristo. Miren, tener a Cristo en nuestro corazón es morir nosotros. Implica que morimos. Dice Jesús: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarnos a nosotros mismos es renunciar a ese ego, a ese orgullo, a esa falta de humildad, a esa altivez, a esa falta de disposición de perdonar. Pero al negarnos a nosotros, menguamos nosotros. Amén. Y crece Cristo. Amén. Necesitamos que Cristo sea y se refleje en nuestras Amén. Acciones. Amén. Respirar Cristo, vivir Cristo, Amén. Mostrar Cristo. Amén. Mateo capítulo 5 verso 22 dice: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Verso siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí
deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje es duro, pero las implicaciones que cuando vemos y se hace una exégesis del pasaje, entendemos que estamos hablando de un nivel de profundidad. Nótense que parte por estás enojado, pero ya la cosa no queda en enojo, ya la cosa agarra una raíz, se va profundizando, ¿verdad? Entonces llega al siguiente nivel, porque comenzamos a insultar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero si ya la cosa no queda allí, se va más profundo, pues el insulto es aún mayor. Dice, Cristo está interesado en nuestro corazón, y en que saquemos lo que está allí. Cuando digo saquemos lo malo que está en nuestro corazón. Dice en otros pasajes que de ahí del corazón del hombre salen las envidias, las mentiras, las hechicerías, una cantidad de cosas que salen del corazón del hombre. Pero cuando tú y yo sacamos esto, y sabes qué, y dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate primero. Cuando tú vas a reconciliarte primero, tú estás dando buen testimonio. Cuando tú arreglas el asunto porque estás en Cristo, no, yo voy a arreglar esto. Yo no puedo venir delante del Señor, estar orando, estar adorando y con ese conuco. Me acuerdo mucho de un pastor, el pastor Jesús, que decía que es como una yuca que se pone en el corazón y no nos damos cuenta que está allí esa yuca gigante, crece. Saquemos esa yuca y vayamos, reconciliémonos primero y luego vengamos y adoremos al Señor. Amén. Esto va a traer testimonio, gracia, favor, va a dejar las puertas abiertas para que otros crean en Cristo. Yo recuerdo que a mí me pasaba algo muy curioso. Tenía un jefe que él no entendía por qué yo pedía perdón. Oh, jefe, perdóname, me equivoqué. No mandé el correo a tiempo y yo me equivoqué. No, tú tranquilo, chico. Tranquilo, boricua. No se imita mucho el acento boricua, pero me decía, tú tranquilo. Ok. Y al tiempo, oye, jefe, me equivoqué aquí, oye, perdón. Pero ¿por qué tú pides tanto perdón? O sea, él no entendía. Y yo recuerdo que en un email que yo quería escribirle a un cliente que, oye, perdonen por lo que sucedió, disculpa, nuestras disculpas. Tú no tienes que pedir perdón a nadie. Pero esto dio puerta a que yo le pudiera hablar de Cristo. Esto abrió las puertas y él hoy en día se está congregando. Él ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Yo le doy la gloria a Dios porque tú no sabes qué vida impactas. Tú no sabes. Y yo no, le digo la verdad, yo no hablé tanto. Yo no le dije mucho a él. Yo no le monté una cantaleta ni lo tenía. Es que mira, que Cristo. No hizo falta. Su propio hijo, en una invitación de unos amiguitos de la escuela, del béisbol, no recuerdo bien. Lo cierto es caso que él me dijo, mira, comencé a ir a la iglesia. Comencé a asistir a la iglesia. Y yo, oye, qué bueno, me contento mucho. Pero a veces no hace falta hablar tanto, sino mostrar a Cristo. Amén. Mostrar perdón, mostrar favor, tener una actitud humilde, y esto va a evangelizar. Para concluir, en un mundo que se aferra al odio, la venganza y el resentimiento, los creyentes estamos llamados a ser agentes de cambio, mostrando el amor transformador de Dios a través del perdón.